Hola, buenas tardes a todos. Este video es la sesión número 2 de nuestro curso de solución de ecuaciones diferenciales utilizando MATLAB. En este video vamos a desarrollar las definiciones de diferencias finitas o diferencias divididas para calcular la derivada de primer orden de alguna función. Para ello, recordemos algunas cosas de la sesión número 1. En la sesión número 1 hablamos sobre la interpretación geométrica de la derivada de una función. Por ejemplo, como la que se muestra en la figura, dijimos que si nosotros queremos calcular la derivada de una función, ¿sí? En algún punto x, y nosotros, la interpretación geométrica es que para calcular la derivada en el punto x, y tendríamos que calcular la pendiente de la recta tangente a ese punto x, y. Bueno, pero para llegar a esa definición, sí, esa definición de la pendiente, nosotros partimos de que teníamos una línea que no era tangente a ese punto, sino era secante y que pasaba por ese punto, y además otro punto x y más 1 colocado más adelante y tenía un valor de la función evaluada en ese lugar. Y nosotros podíamos calcular la pendiente de esa recta mediante la relación de diferencias, ¿sí? Tanto de la diferencia entre los valores de la función, del de adelante menos la del de atrás, y la diferencia entre el punto adelante menos el punto atrás. Y eso me calculaba la pendiente, pero que no es la derivada de la función en el punto x, y, sino más bien es la pendiente de la recta secante a esos dos puntos. Bueno, y esto se conoce, dijimos, como el cociente diferencial o cociente de Newton. Bueno, y dijimos también, o llegamos a la conclusión de que para poder calcular esa derivada en ese lugar, en algún punto x, y, el segundo punto debía estar más cerca, el x y más 1 debería estar más cerca del punto x, y eso significa que la distancia o el intervalo entre el punto x y más 1 y x, y, que es la diferencia, el delta de x, cuando eso tiende a cero, bueno, nosotros llegamos a lo que es a la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Entre más pequeño sea ese delta de x, mejor se aproximará esa derivada en ese punto. Y en otras palabras, si nosotros tomamos el límite del diferencial de x, que cuando tiende a cero, de esa relación de diferencias, pues nosotros podemos calcular la pendiente de esa recta que es tangente o bien que es la derivada. Bueno, eso es lo que analizamos la sesión pasada. Otro concepto que analizamos también fue que para poder calcular la derivada numérica de una función, teníamos que hablar de la serie de Taylor que surge del teorema de Taylor, ¿sí? Y nos dice esta serie de Taylor, o mejor dicho, esta serie de Taylor es una expresión, si recordamos, es una expresión que nos permite aproximar el valor de una función en algún punto x con respecto a otro punto A, con respecto o alrededor de un punto A, mediante la combinación de derivadas de esa función y una ley de potencia de x menos a la n, y la combinación desde un término de cuando n vale 0 hasta en un número de términos infinito. Y eso, pues bueno, lo podíamos expandir y obtuvimos pues los términos de diferentes órdenes, cuyo orden estaba definido por el valor de n. Si expandíamos esta serie de Taylor o esta sumatoria, el término de cuando n vale 0, el término de cuando n vale 1, el término de cuando n vale 2 y el término de cuando n vale 3, y así sucesivamente hasta el infinito. Y llegamos a la conclusión de que entre más términos tenga esta serie, mejor será la aproximación de la función en algún punto x. Y viceversa, entre menos términos tenga esta serie, bueno,
peor será la aproximación de la función, ¿sí? Que queremos aproximar, ¿no? La f de x. Bueno, y pusimos un ejemplo, y pusimos en práctica esto con un ejemplo de un polinomio. Bueno, y eso lo revisamos en la sesión anterior. Bueno, para esta sesión quiero que nos quedemos con que x es cualquier punto de la cualquier punto en de x o en el eje x o de la variable independiente en donde yo quiero aproximar la función f de x, f, pero utilizando el punto A o bien con respecto de A. ¿Sí? A es el punto con respecto a quien yo quiero aproximar la función en el punto X. Bien, ya que lo vamos a utilizar a continuación. Bueno, entonces, nuestro objetivo es, ¿sí? Nuestro objetivo es calcular la derivada numérica de una función y lo vamos a hacer utilizando esta serie de Taylor para desarrollar expresiones o aproximaciones de esas derivadas mediante el método de diferencias finitas. Bueno, veamos. Quisiera decir antes que ya que nosotros queremos calcular la derivada de alguna función, cualquiera, una función f de x, ¿sí? Donde x es el eje horizontal, f de x es el eje vertical, y que como ejemplo se tiene esta línea. ¿Sí? Cualquier función que queramos derivar, ¿sí? En general, esa función tiene un dominio, ¿sí? Es decir, tiene un rango en el cual se mueve x. Por ejemplo, esta función que mostramos aquí, su dominio es para todas las posiciones x que se localizan en el intervalo, en el punto que va desde el punto A hasta el punto B. Por lo tanto, entonces el dominio de la función es para toda x que pertenece al intervalo cerrado de A, B. Y así como la función f de x vale en ese intervalo o está definida en ese intervalo, ¿sí? Y además sabemos que es continua y derivable, bueno, nosotros podemos calcular, ¿sí? La derivada de esa función f de x en cualquier lugar en ese intervalo. Podemos calcular la derivada de esa función en ese mismo intervalo. Y para ello, ¿sí? Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Veamos, entonces, quedémonos con eso. Nosotros sabemos que tenemos una función definida en un intervalo que va desde A hasta B. ¿Sí? Y para poder desarrollar las expresiones en diferencias finitas para aproximar la derivada de esa función, y en particular la derivada de primer orden, ¿sí? Vamos a dividir o descomponer ese dominio de X que va de A hasta B en n puntos, ¿sí? En n puntos igualmente espaciados y estarán espaciados en un intervalo delta de X, ¿sí? En otras palabras, esto es lo que se conoce como descomponer o bien discretizar el dominio de la función, ¿sí? Descomponer en intervalos discretos, ¿sale? Que tienen un tamaño delta de X. ¿Y cómo se calcularía el tamaño del intervalo? Bueno, se calcularía, ¿sí? Se calcularía de la siguiente manera. El límite superior, que sería b menos a entre n menos 1. Y noten que entre más grande sea el valor de puntos en el cual queremos descomponer ese dominio, cada vez será más pequeño el delta de x, ya que b y a son fijos. Y lo cual sabemos que, de acuerdo con la definición de la derivada, ¿sí? Cuando delta de x tiende a 0, entonces cada vez vamos a obtener una mejor aproximación de esa derivada, de cualquier orden en general. Bueno, quedémonos con eso. Pongamos
un ejemplo. Imaginemos que tenemos un dominio de alguna función cualquiera que va de 0 a 1, es decir, x va de 0 a 1. Por lo tanto, cuando x es igual a, en este ejemplo, a vale 0. Y cuando x vale b, en este ejemplo, b vale 1. Y lo vamos a descomponer en 11 puntos, contando los extremos 0 y 1. ¿Sí? Y eso significa, si yo lo voy a descomponer en 11 puntos, ¿sale? Significa que existen n-1 intervalos. Es decir, si yo voy a descomponerlo el dominio en n igual a 11 puntos, significa que el número de intervalos que hay, el número de delta de x que existen son 10. Porque vean, si b vale 1 menos a que vale 0, 1 menos 0, 1. Entre 11 menos 1, el número de intervalos, ¿sí? Pues serán 10, ¿sí? N menos 1 es el número de intervalos, 10, y esto quedaría el delta de x como, o el tamaño del intervalo de entre un punto y otro será 0.1. Entonces, estos serán los valores en el eje X. Bueno, ok, yo sé que n vale 11. Bueno, ¿qué tal si ahora introducimos un índice para contar el número del punto? El número del punto de X. ¿Sí? Yo ya sé que son 11 puntos, pero el valor de X es el que se encuentra abajo. Y el de arriba es el valor del índice. Un índice I para contar esos números de puntos. Por lo tanto, ¿sí? Ese intervalo, el contador I, en ese intervalo, ese contador I irá desde el punto 1 hasta el punto 11, donde n, en este caso, vale 11. Bien, entonces quedémonos con esa idea. Y este es un ejemplo muy particular en un dominio que va de 0 a 1. Bueno, pero pues nosotros queremos desarrollar expresiones generales, por lo tanto nos quedaremos con los extremos A y B, o los puntos 1 hasta N. Entonces, si tenemos eso en mente, nosotros podemos decir que un dominio de A hasta B, yo lo puedo descomponer en N puntos, que N puede ser 10, 20, 30, 40, hasta 1.000.000. ¿Y de qué dependerá ese valor de N? Pues de qué tan pequeño queremos el valor de delta de X, y el cual a su vez está directamente relacionado con que entre más pequeño el delta de X, mejor serán las aproximaciones de las derivadas. Bien, entonces dejemos que el número que de forma genérica que yo puedo descomponer este dominio en n puntos. Y abajo tengo las posiciones en X que estarán con el subíndice asociado al número del punto, pero X de 1 le tendrá un valor, X de 2 tendrá el otro valor, el límite superior. Y en medio hay puntos, ¿sí? Algún punto I, ¿sí? Algún punto I asociado a algún valor de X de I. Por ejemplo, si I vale 5, ¿sí? Si I vale 5, el valor de X de I es 0.4. Si I vale 8, el valor de X de I, ¿sí? Si el número del punto es I igual a 8, entonces el valor de esa variable X será 0.7. Y así sucesivamente, porque I puede ser un contador que va desde 1 hasta n, ¿no? Bueno, entonces ese es un punto que está en algún lugar en ese intervalo de A y B, X, y. Bien. Entonces, el primer punto será x1 y el último punto será xn y el punto intermedio será xi. Bueno, y en cualquier lugar que se ubique ese punto i, adelante de él habrá un punto, un delta adelante, ¿no? Un delta de x adelante, habrá un punto que será el punto i más 1. Si i vale 6, ¿cuánto vale el i más 1? Pues 7, ¿no? 6 más 1, 7. Y tendrá un valor asociado a x de i más 1, que corresponderá al punto adelante de xi. Xi vale 0.5 y el x de i más 1, x de 7 vale 0.6. Solamente para aterrizar la nomenclatura.
Y ese es un punto que se encontrará adelante en el dominio de x. X y más 1, f de x y más 1. Pero ya sabemos que la distancia entre un punto y otro siempre va a ser delta de x. Y asimismo, ¿sí? Y asimismo, yo puedo tener algún punto atrás de este punto x y, que estará en el número del punto i menos 1. Si i vale 6, el i menos 1 equivale al 5. Y tendrá asociado el valor de la variable independiente x y menos 1, es decir, x de 5. Y de acuerdo a este ejemplo, x de 5 vale 0.4. Bien, y así yo puedo decir que i vale 3, entonces el punto adelante será 4 y el punto atrás será 5. Y si i vale 2, el punto adelante será 3 y el punto atrás será 1. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, quedémonos con esto último, que está en una nomenclatura genérica para cualquier dominio que va desde A hasta B. Y A hasta B puede ser, A puede ser negativo, B puede ser positivo, también negativo. Y ese punto se encontrará justo atrás de ese punto I. Bueno, con esta idea ahora, veamos lo siguiente. Ok, yo descompongo o discretizo mi dominio de X, que es la variable independiente, en n puntos. ¿Sale? Y aquí me traje esa misma nomenclatura. Bueno, en general, o siempre, mejor dicho, siempre, a mí me interesará, ya que la nomenclatura es genérica, a mí me interesará siempre calcular la derivada en el punto x de y, en el punto x de y, que en mi dominio se encuentra en este lugar. Siempre quiero o voy a querer calcular la derivada en ese lugar. Bueno, y para eso, yo voy a utilizar un punto adelante de ese punto xy. ¿Y quién es ese punto adelante? X y más 1. Si y vale 6, esto sería x de 6 y este sería x de 7. ¿Sí? Que está en este caso pues, sombreado en verde. Bueno, pero ¿cómo yo puedo calcular la derivada en el punto xy utilizando el punto x y más 1? Bueno, pues he aquí donde entra lo que es la serie de Taylor, ¿sí? Vean que noten lo siguiente, yo quiero calcular la derivada en el punto xy utilizando el punto hacia adelante, ¿sí? El punto hacia adelante, la derivada de primer orden utilizando el punto adelante del punto de donde yo quiero la derivada. Bueno, para hacer eso, yo voy a aplicar la serie de Taylor no en el punto naranja donde yo quiero la derivada, sino mejor dicho, en el punto verde, ¿sí? Es decir, voy a aplicar la serie de Taylor para aproximar el valor de la función en el punto verde con respecto al punto naranja. Y aquí está. Para calcular la derivada de f de x de y en xy, se requiere aproximar a la función en el punto adelante, y más 1, con respecto al punto xy o la función evaluada en xy. Para ello se utiliza la serie de Taylor como. Ahora noten, esta era la serie de Taylor, ¿sí? Del que viene del teorema de Taylor. Y recuerdan que les dije que pusieran atención que en esta serie de Taylor, A era con respecto de quién yo quiero aproximar la función y X es el lugar en donde yo quiero calcular la función, no la derivada. Entonces, si yo dije que voy a aplicar esta serie de Taylor al punto verde y voy a aproximar el valor en el punto verde con respecto al punto naranja. Por lo tanto, el valor de A será igual a X de Y, o yo puedo reemplazarlo con X de Y, y el valor en donde yo quiero calcular la función, no la derivada, la función, será X de Y más 1. Si yo hago eso y expando la serie de Taylor en los primeros tres términos, quedaría de esta manera. Vean que X es el lugar donde yo quiero calcular la función y A es el lugar donde, con respecto a quién yo quiero aproximarla. Entonces, si yo reemplazo esto, todos los lugares que haya A, reemplazaré X de Y todos los lugares que haya X, lo reemplazaré por X de Y más 1.
Y quedaría de esta manera. Vean, las X que están en magenta en la parte de arriba están ahora en magenta en la parte de abajo, pero son X y más 1. Y las A's ahora serán, ¿sí? X de Y. Y noten algo interesante. Aquí aparecen derivadas, ¿no? La serie de Taylor es una expresión que usa derivadas y una ley de potencia, ¿no? Las n más 1 derivadas. Vean, aquí está la derivada de primer orden. Pues entonces, ¿ve? ¿Y dónde está evaluada esta derivada de primer orden? Pues en el punto XY, justamente donde yo lo quiero, en el punto naranja. Entonces, ¿qué tal si yo utilizo esa serie de Taylor para poder despejar la definición de la derivada? Vean, vamos a escribir de una forma más compacta esto. Noten que en todos lados yo tengo la diferencia XY más 1 menos XY, que es justamente la diferencia entre este punto y este, ¿no? ¿Y qué tamaño es ese? Si el tamaño, si los puntos están igualmente, son equidistantes o están espaciados igualmente. Y ese espacio, pues es delta de X, ¿no? Entonces y ya que en todos los puntos están espaciados un tamaño delta de X, pues esta es una constante no importando en dónde yo lo mida. Bueno, esa constante la llamaremos delta de X o H. Bueno, vean que yo puedo reemplazar en todos los lugares que haya XY más 1 menos X y por delta de X. Y ya que X más 1 siempre se encuentra delante que del punto XY, la diferencia entre esos dos puntos siempre será un valor positivo. Entonces, y eso lo tengo que tomar en cuenta porque aquí está el cuadrado al cubo. Si fuera negativo, pues aquí saldría un signo en el caso de las potencias impares, y las potencias pares se quedaría como positivo. Bueno, pero aquí está. Delta de x cuadrada, delta de x cúbica, delta de x. Bueno, y vean, aquí está la derivada. Déjenme ver, déjenme moverme aquí. Aquí está la derivada que yo quiero obtener. Oye, que yo quiero calcular. Bueno, pues usemos esta aproximación. Despejemos esa derivada de esta serie de Taylor. Y la voy a despejar, ¿sí? De la siguiente manera. Yo podría pasar todo esto, ¿sí? Que de los 3 puntos significa que tiene todos los términos infinitos. Parece. Voy a pasar esto primero. Menos esto, ¿no? Y menos todo esto. Menos todo esto. Y lo voy a poner de esta manera. Menos todo esto. Ahí está. Y yo tendría esto, ¿no? Bueno, a continuación, lo que voy a hacer es poner de este lado este delta de X. Voy a pasarlo al primer miembro. Y va a ser igual a qué cosa? A todo esto, ¿no? Ahí está. Es lo único que hice fue pasar el primer miembro al segundo y el segundo al primero. Ahora, ¿qué pasa si yo paso dividiendo este delta de X? Pasemos dividiendo este delta de X. Pues yo tendría esta relación, ¿sí? Delta de X. Y aquí hay un delta de X cuadrada, y si lo divido entre delta de X, pues esto me quedaría delta de X. Aquí hay un delta de X cúbica y esto me quedaría un delta de X cuadrada, ¿no? Y lo vamos a poner de color magenta. Vamos a ver, estilo, formato, color magenta. Y este también lo vamos a poner color. Y si aquí hubiera un X, y si hubiera el término de cuarto orden, pues aquí me queda ese término de cuarta orden quedaría multiplicado por delta de X cúbica. Y el término de quinta orden quedaría multiplicado por delta de X cuarta. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vean, yo puedo obtener una definición de la primera derivada despejándola de la serie de Taylor. Y estará en función del punto el valor de la función en un punto delante menos el valor de la función en donde yo quiero la derivada, ¿sí? Que es en el punto x, y. Pero tiene un problema, está en términos de las derivadas de mayor orden. Si yo voy a calcular la derivada de primer orden. Bueno, entonces, pues lo que voy a hacer a continuación es truncar la serie en este término. La voy a truncar. Y si yo la voy a truncar, significa que me quedo con el término de primer orden. Y esto ya no se vuelve una igualdad. Es una igualdad porque se supone que aquí tenemos el número infinito de términos, pero al truncar la serie, eso ya no es igual, ya debería de ser una aproximación. Bueno,
Esta aproximación nos conduce a lo que se llama como diferencia finita, como la diferencia finita. Déjenme escribirlo bien. Esto es lo que se conoce como la diferencia finita. La diferencia finita hacia adelante de la primera derivada o de la derivada de primer orden. De la derivada de primer orden de una función. ¿Sí? Y al truncar, y dijimos que al truncar la serie, esto tiene un error. ¿De qué orden es ese error? Bueno, será el orden del error, ¿sí? Será, o se estima generalmente, que es del orden del término más grande de los que se truncaron. Imaginemos que delta de x vale 0.1. Bueno, aquí sería por un 0.1, ¿no? Y si este es delta de x al cuadrado, esto sería delta de x, sería 0.1 al cuadrado, lo cual es 0.01. Significa que este es un término multiplicado por un número muy pequeñito. Y si aquí hubiera el término de cuarto orden, pues sería por delta de x cubo. Y el delta de x cubo, si delta de x vale 0.1, eso sería 0.001. Significa que el término más grande podríamos decir que es este, y por lo tanto se concluye que el orden del error es del orden de delta x. Y de aquí mismo podemos deducir que entre más pequeño sea delta de x, este orden de error será más pequeño y por lo tanto podemos aproximar mejor la derivada de una función en el punto x y mediante esta relación. ¿Vale? Bueno, en resumen, esta es la diferencia finita hacia adelante de de la derivada de primer orden de una función. ¿Y por qué hacia adelante? Bueno, porque yo quiero calcular la derivada en el punto xy y yo utilizo el punto adelante, un delta de x adelante, que sería el x más 1, de ese punto, para poder aproximar la derivada. Bien, vamos a ver. Y vean que está en términos de xy, significa que yo puedo utilizar esta expresión para calcular la derivada en cualquier lugar de ese dominio discreto, desde i igual a 1 hasta i igual a n, con una pequeña restricción, perdón, desde i igual a 1 hasta i igual a n menos 1. ¿Sí? Esta definición vale para todos los puntos desde i igual a 1 hasta n-1. Vean que aquí estoy usando la nomenclatura de MATLAB. ¿Y por qué hasta n-1? Porque noten, vean, para calcular la derivada en un punto i o xy, necesita el valor de la función en el punto xy más 1 y el valor de la función en donde yo quiero calcular la derivada. Y vean, xy más 1, ¿qué pasa cuando i vale 1? Cuando i vale 1, esto sería f de x2, que sería este punto, menos f de x1, que sí lo conoces, que sigue perteneciendo al dominio, ¿sí? Entonces sí puedes calcular la derivada acá. Y ahora en este punto 2, ¿sí? I igual a 2, tú podrías, para calcular la derivada en ese lugar, tendrías que evaluar la función en f de x3, porque es i más 1, si i vale 2, sería f de x3, menos f de x2, sin problemas. Bueno, pero ¿qué pasa si ahora i vale n en este extremo? Bueno, pues resulta que en ese caso, ¿sí? Si i vale n, sería n más 1, sería un punto fuera del dominio original. Sería fuera, tú nada más tienes n puntos, no tienes n más 1 puntos, tienes n puntos. Pero para poder calcular la derivada en f de x, la derivada de f de x en x de n, necesitas un punto afuera del dominio original. Y como pues, desde el inicio está definida la función en un intervalo, pues este punto no lo conocerías, no lo sabes. Entonces, lo que se hace usualmente es solo calcular la derivada hasta un punto antes del punto final, que sería n-1, es decir, 1 antes. Y ahora sí, para calcular la derivada en i igual a n-1, ahora sí tienes el punto f de n, que sería n-1 más 1, n, ¿no?
f de n menos f de n menos 1. Bueno, esa es la restricción que debe cumplir, ¿sí? La definición de la derivada. Perdón, la diferencia finita de primer orden. De esta parte, lo que quiero que nos quedemos, o con lo que quiero que nos quedemos de esta parte, es esta definición, ¿sí? Esta aproximación en diferencias finitas de la primera derivada. Bueno, esta es la primera definición que hemos desarrollado para aproximar la derivada de primer orden y se conoce como diferencia finita hacia adelante. Bueno, ¿y por qué? Porque se utilizó un punto adelante de donde se quiere calcular la derivada. Bueno, desarrollemos otra expresión, una otra expresión a esta, ¿sí? Y esto es, ahora, nuevamente, se conoce como la diferencia finita hacia atrás. Vean lo siguiente. Nuevamente nosotros queremos calcular la derivada en el punto anaranjado, en el punto XY. Y puede ser en cualquier lugar, ¿sí? De ese dominio discreto. Y recuerden que ese dominio está discretizado, descompuesto en un intervalo, en intervalos iguales. Bueno, pero ahora, ¿sí? En lugar de calcular, ¿sí? En lugar de calcular la derivada, ¿sí? En lugar de calcular, perdón, queremos calcular la derivada en este lugar, pero ahora en lugar de utilizar un punto adelante, es decir, un delta de x adelante, nosotros vamos a utilizar, como lo podrán intuir, vamos a utilizar un punto atrás, que será el xy menos 1. ¿Sí? Repito, yo quiero calcular también la derivada en el punto naranja, pero ahora quiero utilizar el punto atrás de ese punto naranja, que será el punto azul. Entonces, nuevamente aquí requerimos de utilizar la serie de Taylor. Pero la serie de Taylor, recuerdan que era para aproximar una función en un punto con respecto a otro, ¿sí? Pero aquí, la función, no la derivada. Entonces, si yo quiero la derivada aquí, en este punto, pues este será mi punto de referencia y este será el punto en donde yo quiero aplicar la serie de Taylor, en xy menos 1. Entonces dice, para calcular la derivada de f de x de y en x de y, se requiere aproximar a f de x menos 1. Se requiere aproximar la función en el punto azul con respecto al punto naranja. Para ello se utiliza la serie de Taylor nuevamente. ¿Sí? Pero el punto con respecto a quién yo quiero aproximar la función es a, ¿no? Es esta a, ¿sí? Que no es la misma a del límite inferior, debo de decir. ¿Sí? Solo que pues, aquí coincidió. Bueno, ¿quién sería con respecto a quién yo quiero aproximar el valor de la función? XY. ¿Quién es el punto donde yo quiero calcular la función? X de y menos 1. Entonces, A será X de y X será X de y menos 1 en esta serie de Taylor. Vean. Y quedaría de esta manera, ¿no? Bueno, aquí será expandida todavía, ¿no? Hasta el término de cuarto orden. Tercer orden. Reemplacemos todos los lugares donde aparece A y reemplacemos todos los lugares donde aparece solo X. Quedaría de esta manera, ¿sí? Vean, aquí solo tiene el término de tercer orden. Vamos a completarla. Vamos a completarla hasta el término de tercer orden. Y quedaría de esta manera, veamos. Hasta el término de tercer orden, más esto, más, y esto quedaría cubo, ¿no? Cubo, la derivada de tercer orden, factorial 3 y 3, ¿no? Más todos los términos que todavía se pueden añadir. Bueno, ahí está. Y vamos a hacerlo un poco más corto. Ok. Bueno, vean que ya hemos reemplazado todos los lugares donde hay A y todos los lugares donde solo hay X. Bueno, una vez que hagamos eso, ¿sí? Vean que aquí también aparece una diferencia, ¿no? Pero ahora la diferencia es entre el punto xy menos 1, porque es el lugar donde queremos evaluar la función, y xy es el lugar donde queremos, con respecto a quién queremos aproximar la función. Bueno, ya que xy menos 1 es un punto cualquiera en ese intervalo atrás del punto xy, esa diferencia, ¿sí?
siempre va a ser negativa, ya que xy menos 1 siempre es más pequeño que xy, ¿sí? Y al restarlos, pues esa diferencia va a dar negativo. Entonces, ¿qué tal si yo defino un delta de x? ¿Sí? Un delta de x que sea positivo, pues lo único que voy a hacer es, ¿qué cosa? Es sacar, ¿sí? Si delta de x yo ya lo definí como en el caso anterior que fuera positivo, bueno, la forma de que sea positivo este delta de x es que yo haga la diferencia xy menos 1 y de esa manera delta de x siempre va a ser positivo y va a ser constante. Bueno, y por eso es que lo estoy igualando a un valor h. Bueno, yo puedo tomar ese delta de x, ¿sí? Y reemplazarlo en todas estas diferencias de xy menos 1 menos x, xy menos 1 menos x al cubo, al cuadrado y a la 1, ¿no? Bueno, pero para hacer eso yo tengo que sacar un signo en esta expresión. ¿Sí? Yo tengo que sacar un signo en esta expresión, ¿sí? O sea, cambiar esto, ¿sí? En el orden y eso me hace que yo saque un signo, ¿no? Pero como en este caso está elevado al cuadrado, ¿sí? Veamos. Ya que esto va a estar al revés, ¿esto qué va a ser? Va a ser elevado a la 1, ¿sí? Como está elevado a la 1 y yo necesito sacar un signo, si yo saco un signo, esto se convertiría en positivo y esto sería negativo y me quedaría un signo acá afuera, ¿no? Y esto ya es justamente el delta de x. Bueno, lo voy a poner en ese orden. Bueno, entonces esto sería justamente el delta de x. Delta de x. Y lo voy a poner en magenta. Ahora, ahora aquí, ya que voy a sacar un signo, ¿sí? Será ese signo elevado al cuadrado. Y al ser al cuadrado, pues se vuelve menos por menos da más, ¿no? Y entonces esto se queda como delta de x. Pero aquí yo voy a sacar también un signo, pero como está al cubo, es al cubo el menos por menos, eso da como resultado un valor negativo. Por lo tanto, esto sería negativo y esto puedo reemplazarlo por un delta de x. Un delta de x que va a ser positivo. Pero aquí está el signo. ¿Sí? Aquí está el signo que yo estoy sacando. Color magenta también y lo voy a poner magenta. Bueno, entonces estamos listos para manipular esta expresión. ¿Sí? Vean nuevamente que aquí aparece, ¿sí? La derivada de primer orden. Aquí aparece la derivada de primer orden. Aquí está. La derivada de primer orden, aquí está. Bueno, pues ¿qué tal si yo despejo esa derivada de primer orden de esta expansión en series de Taylor? Bueno, quedaría de esta manera. Veamos. Si yo la despejo, esto quedaría como está. Vean, antes, noten que los términos que tienen potencias impares tienen un signo menos al sacarlo del delta de x, tienen un signo menos. Y los que tienen potencias pares tienen signo positivo. Si aquí hubiera un término de cuarto orden sería positivo, si hubiera uno de quinto sería negativo, si hubiera uno de sexto sería positivo, si fuera de séptimo sería negativo, y así sucesivamente. Bueno, vean, entonces yo fácilmente puedo pasar este más como un menos, lo voy a poner aquí, menos esto, ¿no? Y esta derivada que tiene un signo menos, yo lo puedo pasar como un signo más en el primer miembro. Ahí está. Y ahora a continuación, ¿sí? Dividamos todo entre delta de x. Dividamos todo entre delta de x. Y se vería de esta manera. Vamos a hacerlo en dos pasos. Entre delta de x. Ahí está. Y me quedaría esta diferencia, ¿no? Dividido entre delta de x. Sale. Y veamos esto. Aquí tenemos delta de x al cuadrado, quedaría como delta de x. Aquí tenemos delta de x cúbica y sería delta de x cuadrado. Y nuevamente hemos obtenido, ¿sí? La definición de la derivada de primer orden, evaluada en el punto xy. Pero ahora está en términos del valor de la función en el punto xy menos el valor de la función xy menos 1, es decir, con respecto a un punto atrás. Y tiene todos estos términos. Al tener todos estos términos en este punto, pues la definición de la derivada es exacta. Pero nuevamente, pues ya que dependen de las derivadas de orden superior, pues eso se vuelve impráctico, ¿no? Porque tampoco las conocemos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es truncar la serie desde el término de primer orden.
¿sí? Es decir, el término de primer orden se queda y todos los de orden superior se eliminan, lo cual me lleva a truncar la serie de esta manera y en lugar de ser un igual, esto queda como en lugar del igual será aproximado. Vean, el valor de la función en el lugar el valor de la función donde yo quiero derivar menos el valor de la función en un punto atrás entre el delta de x. Esta aproximación, ¿sí? También tiene un orden de error porque acabamos de truncar la serie. Y ese orden de aproximación nuevamente es del orden del delta de x más grande que se quedó o de los que se eliminaron. ¿Cuál es el término más grande? Este delta de x, porque si delta de x fuera 0.1, esto sería 0.1. Y si esto fuera 0.1 al cuadrado, esto sería 0.01. Entonces, el orden de aproximación, ¿sí? De esta serie de Taylor, perdón, de esta derivada es del orden del delta de x. Y nuevamente volvemos a confirmar que ahora incluso usando un punto anterior al punto donde quiero calcular la derivada, ¿sí? Si ese delta de x es más pequeño, la aproximación será mejor de la derivada. Bueno, esto se conoce como la diferencia finita hacia atrás de la primera derivada, de la derivada de primer orden, de la derivada de primer orden, de la derivada de primer orden. ¿Sí? Diferencia finita hacia atrás de la derivada de primer orden. Y lo voy a poner en azul. Bueno, y vean que nuevamente esto está en términos de el índice y. Significa que yo puedo calcular con esta expresión, casi, nuevamente, no en todos lados, sino casi en todos lados. En este caso, ¿sí? Será desde i igual a 2 hasta n. ¿Y por qué desde 2? Porque noten lo siguiente. Necesita un punto en el punto donde yo quiero derivar para calcular la derivada en ese lugar, ¿no? Y necesita el punto i-1, es decir, un punto atrás. Imaginemos que i vale 1. ¿Qué será? Esto será f de x de 1. ¿Y esto qué será? 1i, y si i vale 1, esto sería 1 menos 1, f de x de 0. Y en el dominio original no existe el punto x de 0. Sería un punto afuera del dominio, ¿no? Fuera del dominio original. Entonces, esta derivada o esta diferencia finita no me sirve para calcular la derivada en el punto i igual a 1. Por lo tanto, lo usaremos siempre desde el punto i igual a 2. Pero resulta que sí me sirve para calcular en el punto i igual a n, no como en el de la diferencia finita hacia adelante. ¿Sí? Vean, si i vale n, esto sería f de x de n, que sí está, sí existe ese punto, y esto sería f de x de n menos 1, que sería un punto atrás. ¿Sí? Este no tiene ese problema de la diferencia finita hacia adelante. ¿Vale? Y entonces la expresión con la que quiero que nos quedemos de esto sería esta diferencia finita. ¿Sí? Que es otra definición de la primera derivada para poder calcular la primera derivada. Esta tiene su desventaja, la de diferencia finita hacia adelante, que no puede calcular derivadas en el primer punto, y la de hacia adelante, ¿sí? También tiene su desventaja de no puede calcular la derivada en el último punto. Bueno, y ambas tienen hasta ahora el orden de aproximación o el orden de error del orden del tamaño de paso, delta de x. Bueno, desarrollemos una tercera definición de la diferencia finita para calcular la derivada hacia adelante. Perdón, la derivada de primer orden de una función. Nuevamente consideremos que hemos descompuesto el dominio de la función f de x en n puntos. Y tenemos 3 puntos cualesquiera, y uno es donde yo quiero calcular la derivada, que es el x de y. Bueno, y nosotros ya usamos el punto adelante para calcular la derivada y el punto atrás para calcular la derivada. Pero ahora, ¿qué tal si yo uso los 2 puntos que están de adelante y hacia atrás
para calcular la derivada en el punto naranja. Los dos puntos adyacentes, el azul y el verde, para calcular la derivada en el punto anaranjado. Bueno, para hacer eso, ¿sí? Otra forma para calcular la derivada de f de x de y en x de y, se puede utilizar las dos expresiones en series de Taylor hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Las dos expresiones de series de Taylor que ya desarrollamos para la derivada hacia adelante y la derivada hacia atrás. Bueno, ¿cómo las utilizamos? Veamos. Esta es la aproximación en diferencias finitas del punto verde, ¿sí? Con respecto al punto naranja. Esta es la próxima y que tienen un delta y el delta está definido de esa manera, ¿no? Pero es constante, siempre es constante. Y yo tengo la aproximación en diferencias, en series de Taylor del punto azul con respecto al punto naranja. Y tienen una característica. Que los términos de orden par, son positivos y los términos de orden impar son, uno es positivo y otro es negativo. Entonces, aprovechando esa característica, yo puedo restar el de la aproximación del punto verde con menos la aproximación, el punto azul. Yo puedo restar esas dos aproximaciones. Vean que aquí su delta de x es x de y menos x de y menos 1 y también es constante. Bueno, si yo hago eso, si yo lo resto, si yo le resto el verde, le resto el azul, ¿sí? Los términos pares se van a eliminar. Este se eliminaría. Este se eliminaría. Y me quedaría únicamente con los términos impares. Vean lo siguiente. Vamos a restarle. Voy a abrir esto. Vamos a restarle. Y esto le voy a quitar el color. Vamos a restarle el azul al verde. ¿Sí? El azul al verde. Si yo hago la resta, voy a ver esto. Lo voy a poner acá. Déjenme ver. Si yo hago la resta, vean qué es lo que quedaría. Este es el azul y este es el verde. Sale. Restémoslos, pues el término par se elimina. Este término par se elimina. Y me quedaría, y este término par se elimina. Yo voy a restarlos, ¿no? Bueno, me quedaría esto únicamente. Si yo le resto este menos este, ¿sí? Es más, yo podría hacer esto, vean. Yo puedo restarlos, ¿no? Aquí directo para que ya no tengamos confusión. ¿Sí? Yo puedo restarlos ahora sí. Los términos pares desaparecieron y ahora esto sería, esta ecuación menos esta ecuación me lleva a lo siguiente. Sería esto menos esto es igual a ¿qué cosa? Este menos este, como tienen el mismo signo, también desaparece. Bueno, y aquí tienen los términos infinitos, ¿no? El número de términos infinitos. Este menos este sería más dos veces este término. Dos veces ese término. Y este y menos este, que sería más dos veces ese término. ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Y todos los términos adyacentes, ¿no? Más dos veces todos los términos que sobran, ¿no? Si yo hago eso, entonces vean, nuevamente yo tengo aquí a la primera derivada. ¿Qué tal si ahora yo la despejo también? Bueno, yo voy a pasar esto, ¿sí? Voy a pasar esto de este lado y voy a pasar esto del otro lado, ¿no? Sería menos, ¿no? ¿Es igual a qué cosa? Déjenme ponerlo de color negro, formato color. ¿Es igual a qué cosa? Es igual a este término que es de la primera derivada.
Y vamos a cambiar el orden, que esto lo voy a poner en el primer miembro y lo otro, nada más lo cambié de lado, ¿no? Y ahí está. Ahora a continuación, ¿qué tal si yo paso dividiendo el 2 delta de x? Pues yo voy a obtener lo siguiente. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? A esto entre, vean que aquí está una diferencia también, entre delta de x. Delta de x. Y quedaría esto, ¿sí? Menos esto, pero dividido entre 2 delta de x. Este 2 se cancela, este 2 se cancela, y aquí quedaría delta de x cuadrada. Y nuevamente obtengo la definición de la derivada de primer orden, pero sigue en los términos de orden superior. Pues ahora lo que voy a hacer es truncar la serie. Y ahora esta derivada no será igual a lo del lado derecho, sino será aproximado de esto. ¿Sí? Y noten que ahora para calcular la derivada usa al valor de la función en x y más 1, que sería la del punto verde, y el valor de la función en el punto azul, en x y menos 1, en el punto azul, dividido entre, aquí es 2x, y ahora noten, si seguimos lo que dijimos anteriormente, de que es más el orden de error de esta aproximación es un orden de error de delta de x cuadrada. O sea, el orden de error de esta aproximación en diferencias finitas es muy pequeñito porque es delta de x cuadrada. Si delta de x incluso valiera 0.1, bueno, ese delta de x será, ese orden de error será 0.01. Pero nuevamente, pero aún así necesita, ¿sí? Necesita, ¿sí? Que delta de x sea pequeño. ¿Vale? Esto se conoce como la diferencia finita centrada de la derivada de primer orden. De la derivada de primer orden de alguna función cualquiera. Y noten que ya que usa un punto hacia adelante y usa un punto hacia atrás, ¿sí? Tiene igual un inconveniente, que solo va a funcionar desde el punto 2, ya que usa un punto i menos 1, ya que si i vale 1, esto se vuelve x de 0, y el x de 0 no existe en el dominio original, entonces va desde el 2 hasta n menos 1, porque si i vale n, esto sería n más 1, y el punto n más 1 no está dentro del dominio original. ¿Vale? Y esta sería nuestra tercera definición, ¿sí? Para calcular la derivada de primer orden de alguna función cualquiera, ¿sí? De alguna función, ¿sí? Y ya sea que esa función sea una expresión matemática o analítica que nosotros tengamos, o bien sea un conjunto de datos discretos igualmente espaciados. Datos discretos igualmente espaciados. ¿Sale? Ya que esa es una de las razones de por qué utilizar, dijimos, una derivada numérica. ¿Por qué necesitamos derivadas numéricas? ¿Sí? Ya sea que porque primero, la función es analítica, simple, ustedes podrían derivarla de manera analítica. Bueno, pero también podrían hacerla numérica. Pero principalmente, ¿qué pasa si la expresión analítica de la función es complicada? Pues tendrían que, pues o bien se la chutan analíticamente, que les va a llevar un rato, o bien la hacen numérica. O la tercera opción, ¿qué pasa si ustedes tienen datos discretos de alguna función y no conocen su expresión analítica? Pues no la van a poder derivar. Entonces, en resumen de esta sesión, hemos desarrollado, ¿sí? Tres expresiones analíticas, tres aproximaciones de la derivada de primer orden, ¿sí? O para calcular la derivada de primer orden de alguna función, lo cual requiere discretizar el dominio de esa función en n puntos. Tenemos la definición de la primera derivada, ¿sí? Todos estos son para la derivada de primer orden, la diferencia finita hacia adelante.
que tiene un orden de error, que el error es del orden de h o delta de x, y solo funciona para los puntos i igual a 1 hasta n-1, la diferencia finita hacia atrás, ¿sí? Que tiene un orden de error también de h o delta de x, y solo funciona para los puntos desde i igual a 2 hasta n, y la diferencia finita centrada, que funciona, que tiene un orden de error de delta de x cuadrado, o de h cuadrada, ¿no? Y solo funciona para los puntos internos desde i igual a 2 hasta n-1. Noten que si ese delta de x o h, ¿sí?, vale 0.1, la definición de la diferencia finita que tiene menor error siempre será la de la diferencia finita de tipo centrada, porque su orden de aproximación o el orden de error es de delta de x al cuadrado, que sería 0.01, y esto serían 0.1 o 0.1, ¿sí? La diferencia finita hacia adelante y la diferencia finita hacia atrás tienen el mismo orden de error, mientras que la diferencia finita centrada tiene un menor error. Bueno, en la siguiente sesión vamos a aplicar estas definiciones de las diferencias finitas para poder calcular la derivada de algunas expresiones, de algunas funciones, ¿sí? Y váyanse con la idea de que esto requiere discretizar o descomponer un dominio el dominio de la función en n puntos, ¿sale? Donde x de 1 será el punto inicial y x de n será el punto final o el dominio final de esa expresión. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión para poder aplicar esto.